Nosotros como cristianos normalmente vivimos por varias dificultades en la vida. Yo creo que el ser cristiano no significa que no vayamos a tener problemas en la vida y en nuestro recorrido, en nuestro paso a paso. Y muchas veces en nuestra vida nos llegan distintos problemas o distintos torbellinos, que vamos a nombrarlos en esta lección. Son distintos torbellinos que llegan en nuestra vida. Por supuesto, no son torbellinos en términos literales, sino que muchas veces estos torbellinos tienen otros títulos, como por ejemplo embargos, como por ejemplo problemas de salud, cáncer, eh, quizás también algún fallecimiento, problemas laborales que podamos tener en nuestros propios trabajos, accidentes. De hecho, acá en Chile sucede mucho lo que llamamos nosotros los portonazos, los asaltos. Vas un día por la calle y de repente tratan de robarte el auto. También a veces sucede robo de niños. Veíamos el otro día en las noticias que una familia estaba en una mesa y quisieron robarse a un niño para tráfico de niños. Problemas, de verdad, son distintos torbellinos, menores o mayores, diagnósticos, como bien decía, de enfermedades que nos atacan, que nos ponen la vida en riesgo, dolores, mucha cesantía. En esta época de coronavirus creo que hemos resentido mucho la cesantía, el tener que empezar a buscar trabajo en tiempos de pandemia. Y muchas veces estos torbellinos, cuando llegan en nuestras vidas, cuando llegan este tipo de tormentas, por supuesto, nosotros no esperábamos que estas cosas sucedieran, pero efectivamente suceden, efectivamente pasan. Y cuando no hay torbellinos, yo creo que sentimos que algo raro sucede, ¿no? Cuando sentimos de que las cosas están muy tranquilas, cuando sentimos de que todo está saliendo bien, la verdad es que uno dice, algo raro pasa acá, algo raro sucede, ¿verdad? Y estamos un poquito con el temor de que algo podría suceder, de que algo nos podría pasar, porque estamos tan acostumbrados a una vida que a veces nos golpea de alguna u otra forma que creemos de que algo va a volver a sucedernos. Y yo a veces pienso en eso, cuando pienso respecto a cuáles son las cosas que yo más tendría miedo que me pudiesen suceder, cuál sería mi mayor torbellino. Fíjense que ni siquiera es la enfermedad, ni siquiera es la cesantía. Yo creo que el mayor torbellino al cual yo le tengo miedo, hermanos y hermanas, se los confieso, es el torbellino del fallecimiento de algún hijo, de alguno de mis hijos. Como les conté, nosotros tenemos dos hijos y yo creo que yo podría soportarlo todo, ¿ah? Con el Señor siempre, yo creo que podría soportar la cesantía, podría soportar un asalto, un robo, he soportado accidentes, pero yo no sé si pudiese soportar la muerte de alguno de mis hijos. Siempre el orden natural de la vida es que normalmente son los hijos quienes sepultan a los padres, pero no al revés. Es muy difícil soportar eso y yo no sé si pudiese soportarlo. ¿Y por qué hablamos de los torbellinos? Porque los torbellinos tienen una gran verdad, los problemas tienen una gran verdad, que los torbellinos también le llegan a las personas de fe. No porque seamos cristianos, no porque tengamos una fe, no porque seamos hijos de Dios, vamos a estar exentos de los problemas que nos sucedan en la vida cotidiana. No estamos exentos de ello. Son cosas que efectivamente nos van a suceder. No basta, nunca es suficiente la cantidad de reuniones por Zoom que nosotros nos conectemos. A veces uno dice, bueno, yo soy un gran cristiano, me conecto todos los días a las plataformas, estoy siempre en la congregación, soy un hombre de fe, no me debería pasar nada, ¿no? Porque Dios debería cuidarme ante todo. Pero la verdad no es así. La verdad es que los torbellinos también le sucede a las personas de fe. Los torbellinos probablemente le han pasado a usted y probablemente puede que esto le suceda en el futuro. Un gran un gran personaje en las escrituras y que por supuesto nos dice esta gran verdad de que los torbellinos también les llegan a las personas de fe es Job. Job es la persona que nosotros identificamos y sabemos y conocemos mucho su historia y que sabemos de que él, siendo un hombre de fe, le llega el torbellino. Y no por ser una persona recta, no por ser una persona que tiene gracia ante los ojos de Dios, queda exento de las dificultades y de la tribulación de la vida. El libro de Job
como tal, como escrito, se sitúa en términos de cuándo sucede la historia. Muchos la sitúan en la época patriarcal, aunque siendo esta una tradición oral de que fue pasando en el tiempo de persona a persona como tradición oral, es recién en la época de Salomón, donde muchos dicen que probablemente fue Salomón el que toma la decisión de escribir la historia de Job, que era muy conocida entre los israelitas, pero que no había sido escrita por el arte propio de los hebreos. El libro de Job está en nuestras escrituras porque es citado, también es parte del canon bíblico porque es citado en el libro de Génesis, específicamente el capítulo 46, verso 13. También es citado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, verso 14. Y en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo 11. Esas tres evidencias hacen de que el libro de Job esté en nuestras escrituras porque tiene coherencia dentro del canon bíblico. Y dentro de la historia de Job, que nosotros la conocemos muy bien, aunque hay que decir que normalmente de Job conocemos siempre el primer capítulo y el último capítulo, normalmente siempre partimos por el principio y cuando viene la parte del medio algunas veces nos saltamos ese escrito y llegamos siempre al final, pero nos perdemos lo que está en el centro. Pero cuando viajamos por el centro del libro de Job, nos vamos dando cuenta que Job nunca supo el verdadero motivo por el cual le sucedió tanta desgracia. Sabemos en el capítulo 1 de Job que Satanás desafía al Señor para poner a Job en prueba, pero Job nunca sabe realmente que eso fue lo que realmente sucedió. Por lo tanto, durante todo el libro, teniendo él un grave problema, enfrentando graves torbellinos, él realmente no sabe el verdadero motivo del por qué le suceden las cosas. Y eso hace que la historia de Job sea tan cercana a nosotros como mortales, que no tenemos un contacto directo, una revelación divina para saber por qué me quedé cesante, por qué tengo una enfermedad, por qué tengo problemas en mi familia, por qué me asaltaron, por qué me estafaron, por qué me faltaron a la confianza. Yo no sé nada de eso. No sé por qué sucede. No tengo línea directa hoy en día para conocer los verdaderos motivos que están detrás de las cosas que nos suceden. Por eso nos identificamos tanto con Job, porque él no sabe bien por qué le están pasando las cosas y sus amigos, 4 amigos en específico, 3 amigos que parten normalmente en la historia, pero que después se suma un cuarto y joven amigo, son los que terminan dándole muy buenos consejos para poder afrontar los torbellinos. Y los torbellinos son tan fuertes que en la historia de Job, en un mismo día, como ustedes bien conocen la historia, no vamos a leer la historia completa, sí vamos a tomar algunos versículos, entendiendo que muchos de los que estamos conectados conocemos la historia de Job. Pero como usted bien sabe, Job en un solo día lo perdió todo. Perdió todo su ganado, perdió todo el sustento de su vida. Y en un solo día, él vivió uno de los peores torbellinos que a modo personal a mí me dan mucho miedo. Quizás sea el mismo que usted también teme. En el capítulo 1, en el versículo 18 y verso 19, dice, entre tanto que ésta hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ese sí es un gran torbellino. Dice el versículo que un gran viento vino del desierto, azotó las esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y murieron. Justamente Job, en términos personales, hermanos, vive el torbellino que yo más temo. No solamente en un solo día él perdió su ganado, sino que además vive el miedo que probablemente tiene todo padre o toda madre de perder a sus hijos de una manera trágica.
Quizás como algunos ya saben, acá en Chile estamos en periodo de festividades, de fiesta patria o de festividad nacional, no sé cómo le llamarán en los otros países, pero se hacen muchas campañas en televisión por los accidentes automovilísticos. Y en esas campañas se muestran a muchos padres viendo cómo sus hijos o recibiendo la noticia de que sus hijos murieron en un accidente. Y son, por supuesto, publicidad en televisión que es bastante dura, porque apela a esto, ¿no? Apela al temor que tenemos los padres de que se mueran nuestros propios hijos. ¿Puede acaso el torbellino ser más fuerte? ¿Puede en la vida de Job ser más fuerte el torbellino? Ya vimos que perdió todo su sustento, vemos ahora que pierde también a sus hijos. Quizás uno en ese momento dice, Dios, yo ya no quiero más, pero al parecer el torbellino sí puede ser aún más fuerte. Dice el capítulo 2, en el verso 7 y el verso 8. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Este torbellino se lleva todo. Se lleva todo. No solamente se lleva a sus hijos y a sus ganados, sino que además podríamos decir que se lleva su propia vida. Sí, lo deja con vida, pero ¿qué vida es la que le deja? Es una vida en donde, como dice este versículo, Satanás lo hiere con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y podemos imaginarnos a Job tomando, ¿verdad?, este pedazo de teja y rascándose, ¿ah? Rascándose para tratar de mitigar un poco su dolor. Lo único que le queda es ese poquito de vida. Por eso, ante esta circunstancia, ante un Job que ha perdido todo en un solo día, Job muy bien dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Por eso le decía yo al principio de este mensaje de que nosotros tenemos torbellinos que de verdad nos dan miedo, que de verdad ojalá nunca nos sucedieran, pero no porque seamos hijos de Dios significa que estos torbellinos no van a tocar nuestra vida. El torbellino, los torbellinos, querida familia, tocan nuestras vidas. Si contásemos todos los que estamos aquí conectados y contásemos sobre qué torbellinos hemos tenido que enfrentar en nuestras vidas, yo creo que son varios. Y sin duda estos torbellinos nos llevan a nosotros como hijos o como hijas de Dios a momentos de profundo dolor. Y está bien sentir dolor. Yo sé que muchas veces predicamos, ¿no?, de que como cristianos tenemos que ser firmes y con Cristo nada nos debe suceder. Pero también, querida familia, nosotros todavía somos de carne y hueso. Todavía sentimos dolor. Aún no hemos sido transformados. Por lo tanto, es normal sentir dolor. Es normal vivir un duelo. Es normal también llorar. Es normal sentir un profundo dolor, siendo hijos de Dios. Y eso es lo que Job también nos da un poco el permiso, ¿verdad? De que cuando nos pasen cosas malas y dolorosas, suframos. Job se da ese permiso. Además que tampoco Job puede hacer otra cosa, porque imagina todo lo que pasa en un mismo día, sintiéndose él, por supuesto, un gran hombre de Dios, siendo un patriarca, siendo alguien que conversaba con el Señor, le sucede todo esto, sin entender por qué. Y cuando vienen estos momentos, son instantes en los cuales quizás quisiéramos no haber nacido, quisiéramos no vivir en esta vida. Eso es lo que dice en el capítulo 3 de Job, del 11 al 13. Job reflexiona y dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Lo único que quiere Job ante esta situación, ante este torbellino, es morir. Él dice, mejor hubiera muerto.
mejor no me hubiesen recibido al nacer. Yo hubiese caído y hubiese muerto, porque así al menos estaría muerto y reposaría. Entonces estaría durmiendo. Yo, en términos personales, en mi vida secular, yo soy psicólogo. Estudié psicología en la universidad y estudié mucho respecto a la depresión, que es una de las enfermedades junto con el estrés. La depresión y el estrés son uno de los diagnósticos de la salud mental que atacan a todos los países del orbe. Y los cristianos pueden sentir depresión. ¿Por qué no? Job la sintió. De hecho, cuando tú analizas el término de la depresión en el DSM-4, el DSM-4 es un documento que determina las patologías psicosociales y también emotivas. Y justamente los pensamientos suicidas son diagnóstico de depresión, son síntomas de la depresión, pensamientos suicidas. Y eso es lo que está pensando aquí Job. Él está pensando en el deseo de morir. Pero claro, es que no lo culpo. Es que de repente murieron tus hijos, te quedaste sin dinero y tienes una enfermedad que no te deja levantar. Entonces, sin duda, el deseo de morir está a flor de piel. Así que, como una buena exhortación, ¿verdad? Cuando sepamos que un hermano está con depresión, a veces la gente dice, pero ¿cómo el hermano tiene depresión, verdad? Si es un hijo de Dios, es una hija de Dios, pero ¿cómo que tiene depresión el hermano? Job tuvo depresión, querido hermano. Tiene los síntomas de la depresión. Claro, en ese tiempo la palabra no existía, pero él lo único que está pensando es en morir. Quizá usted se ha sentido así. Quizá a usted le ha tocado enfrentar distintos torbellinos en la vida y quizá hoy en día se encuentra enfrentando uno. Quizás todavía se encuentra en el ojo del huracán y todavía se encuentra en medio del torbellino. Por lo tanto, la pregunta acá es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos vemos enfrentados a estas circunstancias? ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Cómo podemos sobrellevar los torbellinos de nuestras vidas? ¿Cómo podemos entonces superar el dolor que nos acontece? ¿Cómo podemos superar aquellas cosas que nos suceden en la vida y que de alguna manera nos duelen? Yo creo que muchas veces cuando nos vemos enfrentados en estos torbellinos, a veces tomamos un poco la reflexión y decimos, pero ¿por qué a mí? No sé si usted alguna vez, querida familia, se ha sentido de esa manera, ¿no? Cuando está en medio del torbellino. ¿Por qué a mí? Yo, que me conecto a todas las plataformas de Zoom, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿por qué yo tengo problemas? Si soy tan fiel, ¿por qué que yo soy tan santo? ¿Por qué yo que siempre asisto a la congregación, que soy cristiano de tanto tiempo? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué me quedo sin trabajo? ¿Por qué yo tengo que vivir el dolor del duelo o de la muerte siendo hijo de Dios? ¿Por qué yo? Y muchas veces llegamos a esta conclusión en medio del dolor, porque el dolor también se convierte en ira, se convierte en rabia. Entonces algunas veces decimos, bueno, nosotros que somos santos y tenemos un dolor injusto. Sin embargo, me gustaría en esta lección que recibiésemos los consejos de uno de sus amigos, que se llama Elifaz. Elifaz fue uno de los amigos que aconsejó a Job. De alguna manera Job no entendía por qué le estaba pasando esto. Job decía, pero yo que soy tan santo, que soy tan justo, ¿por qué me pasan estas cosas? Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con esa misma reflexión. Yo que soy cristiano, que soy cristiana, ¿por qué me pasan estas cosas? Y Elifaz va a darle algunos consejos para que no vaya por ese camino, que no analice las circunstancias, no viva el torbellino pensándolo desde el dolor. Y eso es lo que le dice en el capítulo 4 de Job, en el verso 17 al verso 19. Le dice a su amigo Elifaz como consejo, ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y aplastadas como polilla?
¿Qué le está diciendo a Elifaz en este versículo? El primer verso, el verso 17, yo creo que se resume mucho lo que dice Romanos, de que no hay justo ni a uno solo, cuando Pablo cita el Antiguo Testamento. En el verso 17, Elifaz le está diciendo, a ver, para un poco, ¿no? Tú que dices que estás pensando que porque eres santo no te deberían pasar estas cosas. Analicemos paso a paso. Primero, no eres santo. Porque dice que un simple mortal ser más justo que Dios, o sea, santo en comparación con qué. Claro, si yo me comparo quizás frente a un asesino en serie, yo soy muy santo. Pero cuando nos comparamos al lado de la verdadera santidad, que es Dios, nosotros no somos santos. Por eso dice acá el verso 17, santo me estoy refiriendo al concepto de vivir sin pecado, ¿cierto? Sabemos que somos apartados para el Señor, pero me refiero a este concepto de estar sin pecado. Eso es lo que dice el verso 17, ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Entonces, si tú estás pensando de que por ser bueno no deberían pasarme cosas malas, la verdad es que no somos buenos. Ese argumento no se sostiene. Eso es lo que Elifaz le está tratando de explicar a Job. Ese argumento no se sostiene porque dice el verso 18, y aún a sus ángeles acusa de cometer errores. ¿Cuánto más los que habitan nosotros en casas de barro? Si el Señor acusa a sus ángeles de cometer errores, ¿cuánto más que nosotros que estamos aquí siendo mortales? Así que la primera reflexión ante esto es que simplemente nos pasan cosas malas no porque seamos buenos, ni nos van a dejar pasar cosas porque somos buenos. La verdad es que la Escritura dice que no hay personas buenas, ni siquiera uno solo. Eso es muy cierto desde el punto de vista nuevo testamentario, que todos necesitamos la salvación. No somos buenos, necesitamos la salvación. Así que no creamos que porque somos buenos nada nos va a pasar, porque ese argumento se derriba cuando en realidad nos damos cuenta de que no somos buenos. Más bien, el consejo que le da Elifaz a Job para que no vaya por ese pensamiento, que no vaya con la rabia, que no vaya con la ira diciendo yo soy bueno porque me pasan cosas malas, Elifaz le da el siguiente consejo. Elifaz le dice, mejor preséntale tu caso al Señor, mejor cuéntale al Señor lo que te está pasando, pone tu caso frente a Él. No vayas hacia la ira, sino que ve hacia la oración. Dice Job 5 del 8 al 16, el consejo que le da Elifaz. Si se tratara de mí, o sea, si yo estuviera en tu lugar, ¿cierto? Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. De día estos se topan con las tinieblas, a plena luz andan a tientas como si fuera de noche. Pero a los menesterosos los salva de la opresión, de los poderosos y de su lengua viperina. Así es como los pobres recobran la esperanza y a la injusticia se le tapa la boca. Consejo que le da Elifaz. Preséntale tu caso al Señor. Es lo que está marcado ahí en amarillo en el versículo 8. Si yo fuera tú, cuéntale al Señor. ¿Por qué contarle al Señor? Y aquí podemos decir que la oración no es poderosa porque la oración en sí es poderosa, sino que la oración es poderosa porque Dios es poderoso. Es lo que dice el versículo 9, porque Él realiza grandes cosas en la naturaleza. Él mueve la tierra. Él gobierna las cosas que suceden. Él gobierna todo lo que está pasando. Él está al control de todas las cosas. Por eso oramos, insisto, no porque la oración en sí sea poderosa, sino que oramos porque Dios es poderoso, es a quien le oramos. Además que también Elifaz le está dando un consejo, ¿verdad? Le dice, no vayas por el camino de la arrogancia ante tus problemas, sino que, como dice el versículo 11, Él enaltece a quienes, a los humildes. ¿Y a quién da seguridad? A los que más lo necesitan, a los enlutados. Por lo tanto, Elifaz te aconseja a ti, que estás viviendo hoy un torbellino,
te aconseja a ser pobre de espíritu. ¿Se acuerdan la bienaventuranza? Que bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre significa dejar todo. Significa internamente darnos cuenta que necesitamos a un creador. Que cuando la vida nos ha puesto de rodillas frente al Señor, estamos en la posición de orar. Cuando la vida nos ha puesto en una difícil circunstancia, estás en el momento perfecto para orar. Porque muchas veces cuando estamos de rodillas frente a los problemas de la vida, sentimos rabia, sentimos molestia. Pero el Señor le está diciendo, Elifaz está diciendo a Job, de que está en el momento para contarle todo al Señor. Si te preocupa un vuelo aéreo que vas a tomar, cuéntale al Señor el número de vuelo. Cuéntale al Señor qué vuelo vas a tomar. Cuéntaselo todo a Él. Si te preocupa el problema de un amigo, ora por ese amigo y pide por él. No hay nada de malo pedir por alguien. Quizás no es cristiano. Puedes pedir muchas cosas por él, por su alma, para que el Señor lo guíe a la salvación. Y además tú practicas el amor propio cuando oras por alguien. Ese es el consejo que te está dando Elifaz acá en este versículo. Al parecer Job se estaba enalteciendo un poco de su santidad, probablemente, pero no comprendía la obra del Señor, que dice en el versículo 15, que a los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos y de su lengua viperina. El Señor a través de la debilidad muestra su poder. Y muchas veces el Señor nos lleva y permite de que las cosas sucedan. ¿Para qué? Para hablarnos en medio del torbellino. El Señor quiere decirnos cosas en medio del torbellino. El Señor quiere que aprendamos cosas en medio de los problemas. Yo soy un confiado de eso. Que todo lo que sucede es por la mano poderosa de Dios. Y también sé que Dios es bueno. Por lo tanto, sé que todo lo que sucede tiene un bien detrás. Nosotros sabemos el final de la historia de Job, sabemos que es así. Pero cuando estamos en medio del torbellino, a veces no lo vemos. Y es bueno recordarlo, que todo tiene un fin para el bien de Dios, de su obra, y por supuesto para perfeccionar aún más nuestra fe. Es súper fácil ser cristiano cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando todo anda bien en la vida. Es muy fácil ser cristiano, pero es distinto cuando la vida terrenal no nos acompaña y tenemos que vivir de nuestra fe. Ahí la cristiandad tiene un sentido distinto. Siguiendo este consejo que le está dando Elifaz, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, Elifaz le dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que nace en la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Finalmente nos damos cuenta de que frente a los torbellinos siempre hay una promesa. De que así como vino el torbellino, así también va a venir la calma. Así como sentimos la llaga, así como sentimos dolor, esa misma mano también nos cura y esa misma mano también nos sana. Tenemos esta promesa, según este versículo, que el torbellino va a pasar. Y la promesa es que cuando el torbellino pase, vamos a volver a estar cobijados en el Señor. Quizás tú estás en medio de un torbellino hoy en día y no ves la salida. Tú dices, pero ¿por dónde? ¿Cómo está mi país? ¿Cómo está mi familia? Lo que dicen los doctores, ¿cómo está mi jefe? Los pocos amigos que tengo. Quizás puedo decir, no, pero es que esto no va a pasar. Aquí ya toqué fondo, aquí ya no salgo. Pero tenemos una promesa de que el torbellino va a pasar y que volveremos a estar cobijados con el Señor. Y ese es el gran consejo con el que cierra Elifaz su discurso. Le dice a Job, reconocerás tu casa como lugar seguro, contarás tu ganado y ni un solo animal faltará. Llegarás a tener muchos hijos y descendientes como la hierba del campo. Llegarás al sepulcro anciano, pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo.
Esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo. Fíjate que este versículo resume, es un tremendo spoiler del libro de Job, ¿verdad? Te adelanta la historia de Job. Elifaz le está diciendo, oye, esto va a pasar, esto va a pasar. Y cuando el torbellino, como se mueve, llegue y pase, si bien no lo puedes controlar, pero lo que sí sabes de un torbellino es que el torbellino va a pasar. Y vas a volver a reconocer tu casa, vas a volver a contar tu ganado, vas a tener muchos hijos, vas a tener muchos descendientes. Cuando llegues anciano, vas a ser vigoroso. ¿Y por qué Elifaz lo dice con tanta certeza? No solamente por fe, sino que el verso 27 agrega un dato súper importante. Esto lo hemos examinado y es verdad. Es decir, él fue de forma empírica a darse cuenta de que muchas personas de edad que habían pasado por muchos torbellinos, hoy se encontraban en una muy buena situación. De hecho, invita a Job y lo desafía al final del 27. Le dice, ok, entonces escúchalo y compruébalo tú mismo. Para terminar, y honrando a mi madre, conversando con mi madre, la hermana Silvia, que algunos de ustedes ya han conocido en estas plataformas, ella es cristiana por hace muchos años ya. Y una vez conversando con ella, me acuerdo muy bien, íbamos un día en una micro o bus, no sé cómo llamarle, locomoción colectiva, y mi mamá reflexionó un día y me dijo, hijo, a pesar de todas las cosas que me han pasado, y veníamos conversando de muchas cosas, problemas que había tenido hace muchos años, y ella me decía, a pesar de todas las cosas que han pasado, a pesar de todos los problemas que han existido en mi vida, yo puedo decir que soy una mujer feliz. Y esa fue una muy linda conclusión que ella me dio, en donde a pesar de todos los problemas que ella había tenido en su vida, ella puede al final concluir de que su vida es feliz, que hoy día está feliz. Por lo tanto, lo que Elifaz dice en este versículo, que él fue, lo comprobó, y lo examinó y se dio cuenta que era verdad, yo hice exactamente lo mismo. Hermano y hermana, si estás en medio del torbellino, comprende de que muchos han pasado por los torbellinos de la vida y han recibido después del torbellino el bello bálsamo del Señor. Y si quizás no conoces a alguien que haya vivido y se encuentre en esa circunstancia, yo creo que no hay un mejor testimonio que la vida de Job. Job fue efectivamente la persona que tuvo un torbellino y que al final de sus días terminó vigoroso, sin duda cumpliendo lo que de alguna forma Elifaz le dijo. Todos los hombres, o mejor dicho, si tú estás pasando hoy en día torbellinos en tu vida, mantente ahí, mantente ahí. No puedes controlar quizás el torbellino, pero sí ten claro que el torbellino pasa. Todos los hombres y mujeres de fe reciben el bálsamo de Dios. Job fue uno de ellos. Y no me cabe duda que tú también vas a ser un hombre y mujer de Dios que va a recibir el bálsamo del Señor.